Ok. Bueno, aquí vamos a ver ahorita estos que son los conceptos más básicos de la estadística, ¿no? Esto, independientemente de la orientación que tengas hacia la estadística, eh, pues estos son conceptos generales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito para que vayas agarrando la idea de lo que trata en sí pues, la estadística. Eh, Primero que nada, o digamos que la parte principal de la estadística es analizar un gran conjunto de datos, ¿sí? Más bien, obtener información de un gran conjunto de datos, ¿sí? Pero, pues, para establecer esa, o digamos, para obtener esos parámetros, necesitamos hacer un conteo. Bueno, en este caso se le llama censo, ahorita vemos. Acerca de pues todos los elementos de lo que vamos a tratar de estudiar. Vamos a suponer, si tú quieres sacar el promedio de calificaciones de tu salón, pues bueno, ¿qué es lo que haces? Pues buscas o preguntas cuál fue la calificación de todos tus compañeros y pues simplemente sacas el promedio. Realmente no es una tarea complicada porque son poquitas personas. Pero, por ejemplo, en el caso del gobierno que quiere, del Estado, por ejemplo, aquí en la República Mexicana, que quiere llevar a cabo un conteo de la población que hay en el país, es una tarea muy, pero muy pesada, porque tienes que ir a todos los rincones del Estado, o bueno, del país. Sin embargo, eso sí se hace, ¿sí? Es porque, digamos, es algo obligatorio, ¿no? El censo. Pero, por Ujú. ejemplo, si tú eres una empresa, tienes una empresa y quieres obtener información de este tipo, o sea, global, o no precisamente global, sino, por ejemplo, ahorita que estamos con esto de la pandemia, si tú quieres probar un medicamento, pues lo que vas a hacer primero es agarrar una muestra muy pequeña, ¿sí? Pequeña en comparación a la población, ¿sí? Después analizas esta muestra. Sí, y de esta muestra obtienes tú diferentes valores, ¿no? Estos valores pues ya te determinan si, pues digamos en este caso la vacuna es efectiva o no. Y pues si en la muestra fue efectiva esa vacuna, entonces tú infieres que en la población va a ser igual. ¿Sí? Eso es lo que se le llama una inferencia estadística. Básicamente o en términos simples, agarramos una muestra pequeña, la analizamos, obtenemos lo que tenemos que tener y después inferimos sobre la población entera, sin tener que hacer el estudio sobre toda la población, sino simplemente una muestra pequeña. ¿Ok? Ujú. Entonces, a esta porción pequeñita de la población, pues es a lo que le conocemos como muestra, ¿no? Y es un subconjunto de miembros seleccionados de la población. ¿Ya viste diagramas de Venn? Sí, sí. Ok, bueno, entonces esta es digamos que es una forma de representar esos conjuntos. Ya vamos a ir bien. Entonces, ¿qué puede ser una población? Por ejemplo, todas las personas que viven en la ciudad en la República Mexicana. Y una muestra, pues pueden ser porciones muy pequeñas de a lo mejor 1,000 personas de cada estado. Bueno, eso ya depende mucho de la técnica de muestreo. Entonces, aquí, pues bueno, la estadística, ¿sí? Digamos que Ujú. la definición de la estadística es simplemente organizar, analizar e interpretar datos para la toma de decisiones. Como decir, como la forma más general. Este, de hecho, aquí esto debería ser más bien la estadística descriptiva. En la estadística, pues sí, descriptiva, lo que básicamente, o digamos, se puede decir, la finalidad principal es obtener gráficos, o bueno, más bien obtener estadísticos, parámetros para presentar información, simplemente para describir el comportamiento de un gran conjunto de elementos. Y
Aquí es donde entra en juego, o bueno, entran dos conceptos que por lo general a veces no se tocan desde un principio, pero creo que sí es bueno saber la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, aquí tenemos tres parámetros. El primer parámetro es una proporción. La proporción, pues puede ser la cantidad de, no sé, de hombres de la República Mexicana o la cantidad de mujeres en la República Mexicana, ¿no? Entonces, la proporción puede ser porcentaje o no. Eso ya pues depende. Normalmente la proporción no se toma como porcentaje, pero a final de cuentas el porcentaje también es una proporción. Sí, es una proporción de la cantidad de elementos con respecto a la población. En este caso, digamos, si hablamos de los hombres, pues la proporción es de 48.6%, ¿sí? Respecto a la población total del país, ¿no? Ujú. Y la media, pues la media, por ejemplo, puede ser las estaturas promedio no sé, de Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? O más bien, ¿cuál viene siendo la definición de un parámetro? ¿Sí? El parámetro como tal nos da, o es una medición, en este caso numérica, que nos da información acerca de una población. ¿Sí? O nos brinda características acerca de una población. ¿Sí? Ahora, es sobre una población. Por ejemplo, aquí, la proporción poblacional es la proporción de toda la población. O sea, para sacar este porcentaje, 48.6, se tuvo que hacer el conteo, ¿sí?, de todos los elementos de la población. ¿Sí? Digo, esto es lo que llamamos censo, lo cual es muy difícil llevarlo a cabo repetidas veces, ¿no? Por eso se hace pocas veces, se hace que cada, ya ni me acuerdo, 4 o 6 años, ya ni me acuerdo. Pero bueno, lo que vamos es que es difícil, ¿no? Sí. Y Sí. el estadístico es similar al parámetro, sin embargo, este describe las características de una muestra. ¿Sí? Entonces, por lo general, siempre se tiene el análogo de la proporción poblacional, tenemos el análogo que es proporción muestral. De la proporción poblacional tenemos la proporción muestral, de la media poblacional tenemos la media muestral, de la varianza muestral, pues tenemos la varianza, digo, de la varianza poblacional tenemos la varianza muestral. Sí, normalmente, a excepción de la proporción, los demás los manejamos con letras griegas en los parámetros. Y las proporciones, estas pues se usan las letras, ¿no? Esta usa la P gorro, P gorrito, sí. Esta X barra, aquí hay una arriba una barra, pero no sé por qué no se pone. Y la otra es la varianza. Ujú. Entonces, ¿cuál viene siendo la finalidad o más bien por qué introducimos esos conceptos? Primero que nada, vamos a hablar de la estadística descriptiva. En la estadística descriptiva lo que hacemos es obtener parámetros o estadísticos. ¿Sí? Normalmente son estadísticos porque te digo, obtener parámetros es bastante complicado. Y la estadística descriptiva, pues justamente son las técnicas para, pues sí, describir el conjunto de mediciones o mostrar el comportamiento, ¿no? De maneras más digeribles para nosotros, ¿no? Que pueden ser las gráficas, las medidas de tendencia central, de variación o de posición. En sí, estos últimos tres son ya sea parámetros o estadísticas. Las gráficas pues nos ayudan a presentar estos últimos, ¿no? Entonces vamos a ver que no sé, no sé, a lo mejor para las medidas de tendencia central, pues el mejor gráfico o dependiendo de lo que quieras mostrar, pues la usas, ¿no? Digamos, por ejemplo, el gráfico de barras o el histograma, perdón. Si quieres usar proporción, pues a lo mejor el mejor gráfico es el gráfico de pastel. Pero eso ya depende en sí de lo que estés.
viendo, ¿no? Ujú. Ahora, en la estadística inferencial, de hecho esta es la parte fuerte, ¿ustedes ya les dijeron hasta dónde van a ver? De mi temario, sí. Sí, o sea, ¿cuál es el último tema? El último tema son vectores aleatorios discretos. Y el último en Ujú. ciencia es teorema del límite central para la distribución binomial. Ok, teorema del límite. ¿Ese es el último capítulo o tópico? Es como... O sea, es que son 4 temas y, o sea, el subtema 4.7, que es el último subtema, es el teorema del límite y el último tema en sí es vectores aleatorios discretos. Ok, ok. Es que no alcanzan a llegar a las pruebas de hipótesis, que es digamos que la parte fuerte de la estadística inferencial. Bueno, Ujú. yo creo que digo esto porque yo también estudié ahí y sí me acuerdo que nada más llegábamos hasta ahí. Imagino ustedes por la orientación pues van a llevar otras estadísticas, ¿no? Que ya van a abarcar más Ujú. estas cosas. Bueno, la estadística inferencial básicamente pues es esta diferencia de la descripción, pues aquí se tratan de hacer inferencias, ¿no? O sea, hacer inferencias sobre una población. Básicamente tenemos una población, de esa población sacamos una muestra. ¿Sí? De esta muestra eh, analizamos, pues ya sea ciertas, no sé, cualquier medida de tendencia central o cualquier estadístico. ¿Sí? Aquí es importante establecer, o sea, el nexo entre la población y la muestra es la probabilidad. ¿Sí? Este es el concepto de probabilidad, que son a final Ujú. de cuentas las distribuciones de probabilidad. ¿Sí? Que son, bueno, ya se irá viendo más adelante, ¿no? Todo eso de la binomial, normal, hipergeométrica, función gamma, todo eso es parte de eso. Bueno, una vez que obtenemos las características de la muestra, pues lo que hacemos es crear una inferencia estadística, que básicamente es, bueno, ok, yo tuve que, aquí la muestra fue 50 de algo. Bueno, entonces yo deduzco que en la población también debería de ser 50, ¿sí? Ujú. ¿Es correcto esto? Pues bueno, ya depende de en sí del ambiente o del entorno en el cual se esté desarrollando, ¿no? De hecho, las pruebas de hipótesis nos muestra, o más bien nos da un margen de error, ¿sí? Nos dice, porque de hecho la estadística jamás te va a decir, esto es así, jamás. Siempre te va a decir con un nivel de probabilidad. Siempre te va a decir, ok, esto sí va a funcionar con un margen de probabilidad del 90%, pero hay un 10% de que no funciona. ¿Sí? O sea, aquí la estadística nunca va a ser algo exacto, siempre va a estar de por medio de la probabilidad. Entonces nada Ujú. más hay que tener en cuenta eso. Y para hacer esa inferencia hacemos uso de estos estimadores, ¿no? Los estimadores, lo más básico es hacer inferencias a través de estimadores puntuales. ¿Sí? ¿A qué se refiere con los estimadores puntuales? Pues bueno, por ejemplo, si queremos, imagínate que queremos medir la media poblacional, o bueno, por ejemplo, la estatura media de la población mexicana. Entonces, ¿qué hacemos? Pues agarramos una muestra pequeña, ¿sí? Y sacamos la media muestral. Y si en la media muestral nos dice, bueno, el promedio de estatura es de 1.65 metros, bueno, pues deducimos o inferimos que el parámetro poblacional pues justamente va a ser 1.65 metros, o sea, va a ser el mismo. Pero pues esto no precisamente tiene por qué ser así. Para eso necesitarías que tu muestra fuera completamente homogénea y aleatoria. Y luego después entra el teorema del límite central. El teorema del límite central básicamente te dice, ¿sabes qué?
Si tú agarras muestras pequeñitas, imagínate en este caso del estado, te dice, ¿sabes qué? Tú agarras muestras pequeñitas, ya sea en el estado de Nuevo León, en México, en Guadalajara, en Coahuila, etcétera, etcétera, vas agarrando todos y sacas muestras de cada estado, por ejemplo. El promedio de esas muestras, ¿sí? Se van a... Si tú las pones en un histograma, que pues digo, todavía no sé si ya lo viste o no, pero bueno, el punto es que esas medias se van a comportar como una distribución normal que viene siendo una campana de Gauss. No sé, ¿ya viste eso o todavía no? No, lo de la campana de Gauss todavía no lo he Ok. visto. Sí, es que es un tema muy adelantado. Te digo, aquí como que te estoy diciendo más o menos cómo está, pero pues obviamente no, pues no es algo que tengas que saber, ¿verdad? Simplemente es como, esto es como algo muy general. Ujú. Pero ese teorema del límite central nos conduce directamente a los intervalos de confianza, ¿sí? Ahora, los estimadores de puntuales, ¿sí? Se les agrega un margen de error y se convierten en intervalos de confianza. Volviendo al otro ejemplo, decimos, ¿sabes qué? Mira, tenemos que la media muestral es de 1.65, pero hay un margen de error de 5 centímetros. Quiere decir que ya, tú vas a decir, digamos, tu inferencia va a ser de 1.65 metros, ¿sí? Con un margen de error de 5 centímetros. Es decir, desde 1.60 hasta 1.70. Sí, estás dando ahí un margen de error. Ya me lo estás diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy seguro que pues entre este valor y este valor, pues va a haber, o más bien tengo un margen de, más bien existe la probabilidad de que entre estos dos valores va a estar ese valor que tenemos, ¿sí? Ujú. Y después vienen las pruebas de hipótesis. Y en las pruebas de hipótesis, básicamente tú das, o más bien es un proceso para obtener una conclusión acerca de una afirmación. Es decir, tú por ejemplo puedes decir, ¿sabes que la media poblacional es mayor a 1.65 metros? Si quieres poner a prueba esa afirmación, pues haces el proceso de prueba de hipótesis. O sea, todo esto son, digamos que los aspectos más importantes de la inferencia estadística. Al parecer, el curso de ustedes va a terminar hasta teorema del límite central, ¿sí? Habría que ver qué tan matemático se pone. Es muy probable que el libro que vayan a usar es el de... Bueno, es que no estoy seguro. ¿Ustedes ven la materia con puros actuarios? Sí, la probabilidad estadística sí es con puro vector. De hecho, ahorita estaba viendo ya bien y sí encontré los libros. Si quieres, se los puedo ¿Es el pasar ahorita. Wackerly o no? El- dice ¿El de estadística Ross, matemática o no? ¿Cómo, perdón? uno del actor, Ujú. del Autor. autor Ross S. Y se llama A First Course in Probability Theory. Y el otro se llama Joel con H. Y Ujú. luego Port, Stone y Introduction to Probability Theory. Y otro se llama Mood, Graybill, Introduction to the Theory of Statics. Otro se llama eh, es G, bueno, Ujú. se pronuncia creo que Nidenko y es G-N-E-D-N-K-O. Y se llama The Ujú. Theory of Probability. Y el otro se llama Greenstead, Snell, Introduction to Probability. Y otro se llama también de Ross, Introduction to Probability Models. Si quieres se lo puedo pasar en el chat de Sí, Zoom. sí, si quieres me lo mandas. Ok, no, nada más, digo, es mucha bibliografía. Hay que checar cuál es el que sea, o más bien, digo, a final de cuentas el maestro pues siempre trata de usar se guían de uno, ¿no? El que más les guste. Ujú. Pero bueno, hay que revisarlo, ¿no? Para tener una idea más bien para centrar bien los temas, ¿no? Aquí te digo, pues vamos a ver
lo que viene siendo lo más general, porque es muy probable que a lo mejor sí se vayan a meter con más nociones matemáticas. O sea, creo que sí van a meter un poquito más de matemáticas. ¿Ya llevaste integrales? Sí, ya llevé cálculo integral. Ok. Porque sí se ocupa. Se Sí. ocupa un poco. Entonces, bueno, vamos a ver entonces. Vamos a ver un poco sobre el muestreo. ¿Sí? Y esto, te digo, son temas generales. Hay que ver de qué trata. El muestreo en sí, pues es la forma en la que vas a obtener tu muestra respecto a la población. Aparentemente es sencillo, ¿sí? Pero pues sí tiene su chiste, ¿no? Dependiendo también de lo que estés haciendo. Por ejemplo, una de las formas en las que podríamos obtener un muestreo, ¿sí? Por ejemplo, aquí en cuestión de medicina, normalmente, bueno, es que medicina es un poquito más complejo el asunto, ¿no? Normalmente en, en, en medicina se usan dos grupos, ¿no? Bueno, al menos, o no, bueno, sí, dos grupos. A uno se les da el medicamento que se trata de probar y al otro se les da un placebo. Ujú. Entonces, el muestreo tiene que contemplar el efecto placebo, ¿no? Porque a final de cuentas es un fenómeno que pues, es real, ¿no? Pasa. Pero pues justamente para quitar digamos, quitar del experimento el efecto placebo, pues se utiliza eso, ¿no? Podrías decirlo así como un muestreo. Eh, entonces, bueno, pero entonces antes, digamos, para formular este muestreo, primero que nada se tiene que establecer qué tipo de experimento va a ser, ¿no? Aquí me dejé guiar por la imagen, pero la idea es establecer cuál es la finalidad del experimento y en base a la finalidad del experimento, pues tú eliges qué muestreo vas a usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el muestreo, ¿sí? Digamos que lo más usual o lo más básico es usar el muestreo aleatorio. ¿Qué viene siendo el muestreo aleatorio? Pues tienes una población, tú eliges elementos de esa población, que en este caso son personas, y las manejas de manera aleatoria, simplemente, sin ningún patrón de por medio. La idea es que sea lo más aleatorio posible, o sea, que no haya un sesgo de por medio. Ujú. Este, También está el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es aquel en que agarras, ¿sabes qué? Uno sí, dos no, uno sí, dos no, uno sí, dos no. O sea, esto, pues ya te digo, dependiendo en qué contexto lo uses, pues no sé. Yo siento como que a lo mejor no es muy recomendable, a menos de que la gente esté distribuida de manera uniforme. Puede ser también. Ujú. Eh, el muestreo por conveniencia. ¿Sí? Si se utilizan resultados que sean muy fáciles de obtener. ¿Sí? Normalmente en este caso la idea es obtener, o digamos es un muestreo en el cual pues no sabría decirte si existe un sesgo. No, pues sí, hay un sesgo de por medio. Porque en sí, digamos por ejemplo en el caso de Banorte. En el caso de Banorte, su muestreo pues va enfocado a la gente que pues, por ejemplo en este caso de la imagen, pues va enfocado a alguien que ha tomado el servicio, ¿no? Entonces, eso puede ser un muestreo por conveniencia. No le vas a preguntar acerca de tu servicio a alguien que no ni siquiera tiene una cuenta en el tuyo. Sí, Ujú. más que nada es eso. Y el estratificado. El estratificado, pues bueno, es una muestra, una selección de muestra
que está a final de cuentas categorizada. Perdón. Este, la idea es que si por ejemplo tú quieres llevar, no sé, quieres llevar un estudio, yo no me quiero meter con esos temas, pero si tú por ejemplo quieres llevar mejor un estudio del racismo en Estados Unidos, ¿no? Ya ves que ya se da mucho eso. Ujú. Pues a lo mejor tu muestreo va a estar enfocado, no sé, dependiendo de tus intenciones, ¿verdad? Pero a lo mejor digo, ¿sabes qué? Quiero ver cómo está el racismo actualmente. Pues bueno, te vas a lo mejor con la gente de gente blanca, ¿no? Que es la que, no sé, digo, ahí estoy diciendo como cosas, a lo mejor no es cierto. Dios, no me quiero meter en eso, pero bueno, al final de cuentas el muestreo estratificado es como una categorización. Entonces tú vas a tener, ¿sabes qué? Este conjunto de personas muestra este comportamiento y este tipo de, digamos, este otro conjunto de personas muestra otro comportamiento, ¿no? O digamos que de forma más general los divides entre hombres y mujeres también, ¿no? Puede ser una estratificación muy, muy sencilla, que es el género. De hecho, pues, si tú revisas Facebook Ads, que es para hacer publicaciones, todo eso, está Ujú. lleno de todo este tipo de cosas, ¿sí? Que son segmentaciones. Y bueno, ya por último, pues hablamos con el término, bueno, nos familiarizamos con el término de censo, ¿sí? El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población, o sea, es de todos, por eso se le llama censo. Censo es cuando vas a, digamos, es el conteo o es la obtención de, bueno, más bien es el conjunto de datos, ¿no? Lo que van a obtener de ti, ya sea para obtener un parámetro, o pues otras cosas, ¿no? Lo que te preguntan, vaya, eso es lo que es el censo. Las desventajas es que toman mucho tiempo y son muy costosos, ¿no? La ventaja es que pues sí podemos obtener el parámetro, ¿no? El parámetro real de lo que estamos analizando en la población. ¿Sí? Y la encuesta es el conjunto de datos, ¿sí? De cada uno de los miembros, pero de una muestra, ¿sí? ¿Qué puede ser esos conjuntos? A lo mejor si hablas de personas, puede ser la edad, no sé, su estatura, sus preferencias religiosas, no sé, lo que se esté preguntando, ¿no? Dependiendo. Porque no precisamente es de personas, ¿eh? Puede ser que a lo mejor estés analizando las computadoras que salen de la producción de una fábrica de, no sé, de Lenovo, por ejemplo. Sí, o sea, puede ser muy variado. En pues lo que podemos obtener son los estadísticos y pues la idea es hacer inferencias, ¿no? A través de, ya sea con pruebas de hipótesis o intervalos de confianza. Eh, pues digamos que toma un poco tiempo en términos, pues digamos en comparación más bien con lo que viene siendo el censo, o sea, de una población. Y pues obviamente son mucho más baratos. Ujú. Entonces, ya por último vamos a definir lo que son las variables. ¿Sí? Normalmente en las variables van a ser los objetos, no, más bien van a ser los elementos que cambian de una población. Es decir, tú agarras un elemento, vamos a suponer el de las personas, digamos hablando del censo de aquí. Tú vas con un elemento, o sea, con una persona, y esa persona le pides la estatura, a lo mejor su peso, sus preferencias religiosas. Vamos a dejarlo así, con esas tres, ¿no? Ujú. Entonces, un elemento puede tener varias variables, ¿sí? Porque si vas con otra persona, pues la otra persona te va a dar otra estatura, otro peso y otra preferencia religiosa. Entonces son las variables, ¿no? Van cambiando. En pues son dos tipos de variables las que se hacen estudio en la estadística. Una son las variables cualitativas. Por ejemplo, de estos tres ejemplos que te acabo de decir, de la estatura, del peso y la preferencia religiosa, ¿cuál crees que sea la variable cualitativa? Mm,
¿Me los puedes repetir, por favor? Sí, es, imagínate que a una persona le preguntas su estatura, su peso y su preferencia religiosa. ¿Cuál crees que sea la variable cualitativa? Según la definición que se presenta aquí. Pues las tres, ¿no? Son una característica. Bueno, no sé si la religiosa no Ah, cuenta. bueno, fíjate. Es la variable cualitativa, a lo mejor te falta verla además para saberla diferenciar. La variable cualitativa mide una cualidad o característica en cada elemento de la población. ¿Sí? La diferencia de esta es que no es cuantificable. Y creo que sí pudiera ser un poquito confuso la definición si no has visto la variable, la otra, ¿no? O sea, aquí digamos que la variable cualitativa, ¿sí? La variable cualitativa hace referencia a que no se puede contar. Y en este Ah, caso es la de la religión, ¿no? Digamos aquí en el ejemplo, pues la variable para estos autos sería su color. El color es una variable cualitativa. Y si tú examinas 1000 autos, pues en cada auto va a estar variando el color. Pero no es una variable numérica, ¿sí? Por lo tanto no es cuantificable. Y en las variables cuantitativas, estas sí, pues son contables. Por ejemplo, el peso y la estatura. ah, Entonces, en las variables cuantitativas tenemos dos tipos, que son las variables discretas y son las variables continuas. Entonces, tú aquí tienes que saber diferenciar estas dos. Por ejemplo, si tú quieres aquí contar manzanas, tienes o una manzana o tienes dos manzanas. ¿Sí? Suponiendo que, pues, si tú vas a comprar manzanas, no esperas que te las den a la mitad, sino enteras. O sea, o es una manzana, o dos manzanas, o tres manzanas. No hay intermedios entre uno y dos. Esas son las variables discretas. Mientras que las variables continuas sí son valores que siempre va a haber valores intermedios. Por ejemplo, si tú compras un kilo de azúcar, ese kilo de azúcar lo divides en dos y vas a tener medio kilo de azúcar. Si ese medio kilo de azúcar lo divides en dos, pues vas a tener un cuarto de kilo de azúcar, ¿no? 0.25 kilogramos. Y así puedes hacerlo sucesivamente, ¿sí? Bueno, técnicamente es hasta infinito, ¿no? Hasta nivel atómico. Lo que te, digamos, que te limita a hacer eso, pues viene siendo la precisión de la báscula. Ok, esas son las dos diferentes, ¿no? Entonces, en cuanto a los niveles de medición, pues tienes el nivel de medición nominal. ¿Sí? Esto simplemente son mediciones que se caracterizan por datos, ¿sí? Que consisten en nombres, etiquetas o categorías. O sea, la primera, digamos como que la forma más relevante o bueno, la forma en que lo podemos diferenciar más rápido es dándonos cuenta de que este tipo de medición no se puede ordenar. Por ejemplo, si tú tienes amarillo, verde, rojo, azul, ¿cómo los ordenas? No se pueden ordenar. Uno no tiene una jerarquía, por así decirlo. ¿Okay? La medición ordinal, este, ¿sí? Sí se puede ordenar, ¿no? Y la diferencia, o sea, es que la diferencia, ya sé si, imagínate, aquí digamos, en este caso las mediciones sí se pueden ordenar, pero sus operaciones matemáticas ahí como la suma o la resta, pues no tienen significado alguno. ¿Sí? Por ejemplo, si tú sumas la calificación de esta persona de 90 más la calificación de este de 48, pues su suma pues realmente no te dice nada, no significa nada. ¿Sí? No tiene un significado propio. Lo puedes hacer numéricamente, pero no tiene un significado. Mientras que están los niveles de medición. Estos sí se pueden ordenar. Y aquí la diferencia, bueno, sí más que nada la diferencia entre valores sí tiene un significado propio. Es decir, si yo a 50 grados le quito 30 grados, o más bien la diferencia entre 50 grados
Y 30 grados van a ser 20 grados, ¿no? 20 grados Celsius. Que ese sí le puedes dar un significado, ya sea para, no sé, la temperatura que te falta para que el agua ya esté lista o viceversa, ¿no? El punto es que aquí sí puedes hacer sumas o restas de estos valores. Ujú. La o digamos que aquí la forma, aparte de eso, le añadimos la característica de que no tienen un punto de partida o cero natural, como le llaman, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú en tu termómetro marca 0 grados Celsius, no significa que ya no haya temperatura, ¿sí? Solamente es una referencia, porque realmente 0 grados, en este caso 0 grados, significa que es la temperatura de congelamiento del agua. Que si tú cambias la escala de grados Celsius a grados Fahrenheit, pues en grados Fahrenheit es 32 y no es cero, ¿sí? Porque en sí es una referencia. ¿Ok? Por ejemplo, no sé. Pues sí es una referencia a partir del cual mides. De hecho, sí existe, la temperatura sí existe un cero, se le llama cero absoluto, pero es otro tema, ¿no? Y es de física. Digamos que aquí, pues para fines propios, está bien ese ejemplo. Y ahora sí, viene la medición de razón. Esta es lo mismo que el intervalo, pero sí tiene un punto de partida o cero natural, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes una cantidad, o en estas variables de aquí, variables cuantitativas, que es la cantidad de dinero ahorrada por un alumno de primaria, ¿sí? Si la cantidad es cero, significa que no ahorró, o sea, hay una ausencia de, ¿sí? O sea, no es como en la temperatura, si es 0 grados Celsius, no significa que no haya temperatura, sino que es una referencia, es lo mismo, ¿ok? Y esto, pues, básicamente parte, o es todo lo que tiene o más bien en lo que consiste la estadística, al menos lo más general. Te digo que la estadística, pues, es algo bastante general y depende mucho del contexto en el cual se esté viendo. Entonces,